déspota, pero de maneras con guante blanco, como hay gritos y golpes o violaciones de alguna manera en todo ámbito. Y pues se juega con toda la parte no solo psicológica, sino del cuerpo de otros. Y todo lo que eso produce, ¿no? Emociones de depresión, de ansiedad, y cómo la mente busca maneras de escapismo para poder enfrentar esas situaciones. Entonces, parte de lo que en este listado está, que creo que usted ha podido hacer un análisis de su propia vida, es que entendamos que el hecho no es el problema, que la situación o la circunstancia nunca serán el problema, porque todos estamos enfrentados a las situaciones y a las circunstancias, y al rechazo, digámoslo así, de las personas, sino la incapacidad de la persona de responder ante esas situaciones. Entonces, cuando hay incapacidad, echamos mano de lo primero que se nos ocurre, mecanismos de defensa, llama la psicología eso, pero a veces nos quedamos viviendo en esos mecanismos de defensa y los volvemos son fortalezas, fortalezas de pensamiento, realmente nos llevan a una propia destrucción. Amargura, rencor, enojo, sed de venganza, queremos hacerle daño a otros, y en ese proceso nosotros nos tomamos la copa de la venganza, pero pensamos que esa copa de veneno está destruyendo al otro y en últimas nos está destruyendo a nosotros mismos. Con esto que habíamos un poco hablado la semana pasada y de lo que decíamos que finalmente se producen toda una serie de pecados, y esa causa de que estoy manejando mi vida y no permitiendo que Dios lo maneje, pues se centra la vida en el ser, en el hacer, más que en el ser. Y en ese proceso, pues cuidas más tu imagen. Una de las cosas que tal vez no alcanzamos a nombrar o no lo recuerdo es que no hay nada más evidente que alguien está viviendo bajo la ley que cuando está cuidando su imagen. ¿Qué van a decir los otros de mí? ¿Qué van a pensar los otros de mí? Cuando usted se vea reaccionando maneras así, hágase esta pregunta: ¿qué imagen tengo que cuidar? Si fuera así, ¿la imagen de Cristo o la mía? Porque Dios cuida de mi imagen, si así fuera. Pero si estoy defendiendo mi imagen, estoy caminando en el quehacer y cómo vivo para hombres, nunca para Dios. Eso un poco para tal vez meternos en lo que significa la vida eterna. Permítame ahora pasar al otro, al otro diagrama. Está viendo muchas cosas ahí en la pantalla. Y yo quisiera hacerles, y si me regalan, vamos solo a hacer una interacción en este tiempito, porque es muy corto. Solamente vamos a invertir dos personas que nos quieran compartir. Si te preguntaran qué significa el término vida eterna, ¿qué dirías? Aquí sí necesito que me peguen una ayudadita. Gloriecita. Vida eterna, yo diría para toda la vida, o sea, por siempre. Gracias, Gloriecita. ¿Qué significa para alguna otra persona el término vida eterna? Yo lo tengo referenciado ¿Infinito? como... Infinito. Nicolás iba a decir algo. Sí, señora, más que todo relacionado al cumplimiento de la promesa o a esa garantía que tiene Dios con uno. Cumplimiento infinito. Gracias. Otra pregunta. ¿A qué nos referimos al decir que Dios es eterno? Siempre. Perdóname, Adriana. No te alcancé a escuchar. Que siempre va a existir Dios. Es decir, no, nunca va a dejar de existir, siempre existirá. Pase lo que pase, se acabe el mundo, se acabe la humanidad, él seguirá existiendo. Significa que siempre va a existir. ¿Y entonces qué es la vida eterna?
la vida que vivimos con Él, para Él. La vida Sería que para vivimos ti, para Él. Gracias. con Él y para Él. Ajá. Y debido a que hay un solo ser eterno de la vida, Pues significaría que la vida también va a existir, ¿no? Adrianita, te estamos oyendo con eco. Sí, es que estoy en la finca, pero pues significaría que la vida también siempre existirá. Gracias, Adrianita. Carlos. Bueno, yo pienso que, como lo dice Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, pues la vida eterna se refiere a un don de Dios únicamente a través de Cristo Jesús. Pues parte de lo que vamos a ir desarrollando. Como- Bien, déjame Perdón, decir ¿puedo decir algo? sí, Tránsito. Pues exacto, como decía la señora anterior, Dios es eterno. Si nosotros vivimos y si vivimos con Él y para Él, Él es la fuente de nuestra vida. Sería Él la fuente de nuestra vida. ¿Cuál? Hay un solo ser que es eterno, Él. la vida, tal cual. Gracias, Tránsito. En los siguientes 3 diagramas vamos a estar viendo lo que es una vida. Recuerde que hablábamos de sustitutiva o intercambiada. Es la vida que fuimos llamados a vivir cuando Cristo entró en nuestro corazón. Entonces quisiera, en este diagrama, vamos a expresar en términos de línea la vida eterna y tal vez como decían al principio en esa respuesta, cuando a uno le hablan de vida eterna, casi que la primera palabra que entra en la cabeza de uno es infinito. Usted recuerda, estos son los símbolos dentro de esa línea de vida con las 2 flechas que le expresaban a uno en el colegio, de menos infinito a más infinito. Y en esa línea de la eternidad de Dios, porque Dios es eterno, está expresado en la Biblia, vamos a ir mirando, dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él, por eso hacíamos tanta insistencia del término de estar en Cristo. En Él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No, es curioso, pero a veces hablamos mucho de, es que si yo no lo hubiera recibido, es que, pero bueno, no, la palabra dice que fuimos escogidos en Él. Ya, usted y yo no existimos a causa de, y es de las cosas hermosas, no somos el chepazo de nadie. Somos el fruto del deseo del corazón de Dios. ¿Y para qué nos escoge? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ¿y cómo iba a pasar eso si es que nosotros nacimos con una naturaleza adámica? Nosotros en realidad es muy difícil pensar que podíamos entrar en la línea eterna. ¿Cuántos estamos clamando porque parte de nuestra familia entre? Bueno, déjeme quitarle la primera carga de encima. No depende de usted o de mí que otros sean salvos. Eso depende solo de Dios. Ahora, eso no me quita la responsabilidad de orar por la salvación de otros. Voy a decirle así, no depende de usted ni de mí los hijos que usted vaya a tener en el matrimonio. Dios sabe cuántos hijos va a tener. No hay tal que usted dice 2, 3, 4. Eso es absurdo, déjeme decírselo. Primero porque usted no sabe cuándo va a quedar embarazada su esposa, si es varón o usted mujer. Y lo vemos, ¿no? A veces decimos que ilógico, hay personas que quisieran tener hijos y no pueden, hay otros que quisieran no tenerlos y tienen, pero nunca sabes cuántos serán. Dios sí sabe cuántos van a ser para cada familia. Asimismo, cada uno fue escogido. Somos llamados a responsablemente orar por los nuestros, responsablemente comunicar salvación a otros, pero Dios desde el principio ya sabe quién va a recibirle y quién no.
Ese es el previo conocimiento de Dios. De ahí que Él todo lo sabe. Dice además la Biblia en Juan 1, del 1 al 2, y usted lo ha escuchado, dice, en el principio, ¿en qué principio? Desde antes de la creación de los cielos y de la tierra, desde cuando el Señor estaba, perdónenme la expresión, craneándose todo allá arriba. Era ya quien, la palabra, Cristo. Y no solamente estaba con Dios, dice que también es Dios. Parte de lo que desmonta muchas de las cosas, de las filosofías que hablan de que Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Bueno, aquí la Biblia dice que Él es Dios. Y dice que este era en el principio con Dios. Lo repite por segunda vez. En esa misma línea de la eternidad, hablándonos de quién es Cristo mismo, este es un versículo que es clave. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar, es inmutable. ¿Y por qué es sano empezar a entender todo esto? Déjeme decirle que hay personas que afirman que la salvación se pierde. Si la salvación se pierde, Dios no es inmutable. Porque Dios nos salva desde el principio para arrepentirse al final. Y vamos a ir aclarando un poco también en el camino esta parte. Dios es el mismo ayer. Si le amó a usted y a mí cuando nosotros estábamos constituidos como enemigos de Él, cuando éramos, perdónenme la expresión, la peor latrita, de lo vil y menospreciado, y cuando éramos malitos, nos amó. ¿Usted cree que me ama hoy menos porque haga algo? Y es sano entender que mis pecados no le añaden ni le quitan a la gloria de Dios. Interrumpen mi comunión con Dios, pero no le quitan ni le añaden. Él es Dios independiente de Él. Y esto es sano entenderlo. ¿Por qué? Porque es sano entender que en esa eternidad Él se mantiene incólume. Porque es un Dios inmutable. Él mantiene su palabra por siempre. También dice su palabra, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, no dice algunos pueden llegar, nadie viene al Padre sino por mí. Voy a decirle, esa eternidad es Cristo mismo, que se mantiene inmutable en el tiempo y que es la única manera entre el menos infinito y el más infinito, si así pudiéramos decir, de llegar al Padre, a la eternidad. No hay otra manera. Asimismo dice la Biblia, Jesús les dijo, de cierto, recuerda cuando estaba hablando con los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Se está expresando toda la divinidad de Cristo, la eternidad de Cristo, en estos pasajes bíblicos. Y quiero que vea este segundo diagrama. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. En esa línea de la eternidad, desde el principio apareció, si no sé si usted puede ver la flecha con que estoy señalándolo, Cristo apareció desde el principio. Él no apareció, cuando se hizo hombre, no, ni fue el ay, el hombre la embarró, ahora qué vamos a hacer, déjame a ver, pensemos qué hacemos, y entonces dice, bueno, yo me hago hombre, no, eso ya estaba pensado, Dios siempre ha tenido un plan A, Dios nunca tiene plan B. Y esto es parte de lo que nos enseña a los hijos de Dios. Nosotros debemos caminar siempre en el plan A de Dios, en lugar de estar buscando planes B. Por si esto me falla, entonces hacemos esto. Por si no funciona, entonces hacemos aquello. Dios siempre tiene un plan A. Y la voluntad de Dios se cumple. En estos versículos que vemos aquí, dice Juan 1:14, que es desde atrás, dice, y aquel verbo fue hecho carne. El que existía desde el principio. Fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Se hizo uno de nosotros, se hizo uno con nosotros. Se hizo uno en nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Venía lleno de qué, de gracia, de salvación, pero también de verdad. ¿Cómo lo hizo? A través de la cruz. Y esta es la esencia de la vida eterna. Y por eso es que desde acá, desde que estemos aquí en la tierra, es que nosotros empezamos a vivir la vida eterna. La vida eterna es que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Cuando usted y yo conocemos, y conocemos no significa que usted y yo nos sentemos intelectualmente a leer la palabra o intelectualmente entendamos al Señor. En la Biblia, cuando una persona habla de allegarse a otra, es de tener relaciones sexuales netamente. Pero cuando habla de conocimiento, significa tener relaciones a cara descubierta. Es decir, una relación que puede ser para los demás en el sentido de que cuando se establece un matrimonio todo el mundo sabe abiertamente que han tomado una decisión personal y ellos como pareja pueden estar desnudos el uno frente al otro sin sentir vergüenza porque hay una relación que es abierta en el sentido de que es conocida a los ojos de Dios y de los hombres. Así pasa con el Señor. La vida eterna es que haya una relación de desnudez total delante del Padre en intimidad y que a los ojos del mundo todos sepan que he tomado una decisión por Cristo. Y viva, sea coherente en ese estar en intimidad con Él para salir a vivir una condición de vida que he elegido. Eso es empezar a conocerlo, vivir evangelio. Por eso hacíamos el ejercicio de hace 8 días, que imagino lo están llenando ustedes en este momento. ¿Qué más nos dice la Biblia en todo este cuadro que usted veía, pero que están estos pasajes? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Él fue el que llevó nuestros pecados. Déjeme decirle que quisiera pedirle un favor sobre una hoja de trabajo que usted tenga sobre la mesa, tras esa línea de la eternidad. Tal vez le ponga esa línea a usted 10 rayitas. Cada rayita signifique cada 10 años, cada década de su vida. Quisiera pedirle el favor que hiciera eso en este momento. Le voy a dar 3 minuticos. Trace por favor una línea, en esa línea trace cada 10 años, 10, 20, 30, 40, 50. Y por favor ponga la cruz el día que usted recibió a Cristo. Si fue entre sus 0 y 10 años, si fue entre sus 10 o 20 años, si fue entre sus 20 o 30, 30 o 40, 40 o 50, 50 o 60. Ponga una cruz en ese punto. Y también le voy a pedir un favor, coja un color o si no lo tiene con el mismo esfero, ponga una flecha hacia atrás, en el mismo punto de la cruz y hacia adelante. Líder, qué pena, me repite, que hagamos la rayita. Hacen una raya horizontal. Ajá. Y la dividen desde los 0 años cada 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Proyéctese, ¿cuánto cree usted que va a vivir? ¿100 años? Y ponen la cruz el día que recibieron a Cristo en su vida. Y una flecha que vaya hacia el tiempo pasado, uno al presente y una al futuro. ¿Sí? ¿Sí es claro, Jael? Gracias. Si usted puede en reacciones ponerme una manito así para saber si ya lo hicieron y poder continuar. Líder, perdón, se pone la cruz, ahí que se marca cuando se recibió el tiempo. Por eso le decía las flechas pasados, presentes y futuros.
¿Cómo alguien puede venir a decirme que yo pierdo la salvación cuando Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros? No es un semáforo en verde para que yo vuelva mi vida a pedazos. Voy a asumir consecuencias si hago eso. Pero ¿quién es el que me acusa delante de Dios y delante de mis hermanos? Satanás es el que hace eso. Y a veces nosotros somos instrumentos de Satanás, como cuando Pedro le dijo a Jesús, nunca tal te acontezca. Que le dijo el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro. Estaba diciéndole a Pedro, te estás dejando usar por el enemigo. Y a veces nosotros nos dejamos usar por el enemigo juzgando el pecado de otros en lugar de ayudando a restaurarlos. Por eso dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. No crea que su pecado o el mío cogió mal parado a Cristo. No, Él lo contempló desde la eternidad. Dice además su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si cuando estábamos constituidos enemigos nos amó, ¿usted cree que ya siendo hijos no nos ama? No está interesado en restaurarnos, no está interesado en que aprendamos a caminar de la manera adecuada. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mire, no invalide, déjeme decírselo así, no invalidemos la sangre del Cordero. Es que usted la embarró de tal manera y entonces cruz y calavera y no invalide lo que Cristo hizo en el madero. Esa sangre es demasiado preciosa, tanto para juzgar a otros como para darse permisos de obrar de manera inadecuada. Dice además su palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por favor, piensen en esto. Todo fue creado y, no, solo lo bueno. No, ahí dice principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Que yo reconozca el nombre de Lucifer no significa que el Señor no lo creó, lo creó. El Señor conoce aún el mundo caído porque Él lo creó. Y aún el mundo caído tendrá que arrodillarse delante de Dios. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué es importante comprender esto? Le pido al Espíritu Santo de Dios que abra nuestro entendimiento, porque a veces creemos que es una lucha entre que el diablo le va a ganar a Dios y Dios tiene entonces que pelearse con él. No, son criaturas hechas como nosotros. No le dé más potestad al diablo de la que tiene. Ahora, no le quite tampoco. Aprenda a considerar a sus enemigos. Pero no le dé más poder del que tiene. ¿Saben? La gente tiende a pensar que el diablo puede estar en todas partes. El diablo no puede estar sino en un solo sitio, como los seres humanos. Entonces podemos estar pensando que le hace daño a este y a este. Y a... No, él trabajará con su ejército, que es otra cosa. Por eso le digo, no le quite, pero tampoco le dé más potestad del que tiene. Solo Cristo tiene la capacidad de estar en todos lados. Solo Dios, Padre. Solo el Espíritu Santo. Entonces, si uno considera eso en términos de la Biblia, Él es mayor. Él es el creador. Él ya venció en la cruz, muerte y resurrección. ¿Por qué entonces le damos más atributos al diablo de los que tiene que tener?
En Él subsiste todo. ¿En quién? En Cristo. Todo se sustenta por Él. Entonces, lo que sale de los labios de Dios es lo que viene a ser crucial en mi vida. De ahí que en una de las tentaciones, tal vez la primera, pues convierta esas piedras en pan. Si es el Hijo de Dios, ¿no? Y la típica tentación de Satanás, no ha cambiado nunca la estrategia, pero caemos redonditos. Ay, sí, si yo soy hija de Dios, yo no debería, o si soy hijo de Dios, yo no debería. La respuesta de Jesús es simple. No se habla de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Lo que Dios determine va a pasar en nuestras vidas. Y aquí se aprovecha el ejercicio de Wilson, la ilustración. ¿Hasta dónde cae la plumita? No depende ni siquiera de que soplemos. Si él determina que Heidi tiene que partir, Heidi parte. Si él determina que Heidi se queda, se queda. Contra todo pronóstico. Porque en él las cosas subsisten. En estos postreros días, dice Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por favor, subraye eso si tiene Hebreos por ahí a la mano. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es solo su palabra por su palabra, sino que es la potencia del Espíritu Santo en esto. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él fue constituido heredero y nosotros hemos sido constituidos coherederos con Jesucristo. Él hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia, de su esencia. De ahí que lo que el hombre perdió cuando cayó fue la imagen de Dios. Y lo que es restaurado en el hombre cuando recibe a Cristo en su corazón es su esencia divina. La imagen es restaurada. Y además sustenta todas las cosas. No dice, ay, no, mire, si está en ese rollo, yo no. Y si usted se metió en ese rollo, tampoco me voy a meter. No, no, no. Todas las cosas, todas, no dice algunas, no las buenas, no las malas, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Luego tiene el control total, absoluto de toda situación, de toda persona. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo, no se le delegó a nadie más. Este es un padre responsable, tengo que decir, su vida por sus hijos. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si bien hablábamos hace tal vez 15 días, si usted lo recuerda, de la muerte, la sepultura y la resurrección, ahí no termina la vida del hombre. Nosotros posicionalmente estamos a la diestra del Padre con Jesucristo, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Bien, esta es la explicación en estos versículos de este diagrama. Usted y yo fuimos por Cristo metidos en esa línea de la vida eterna. ¿Cómo pasó? Bien, déjeme decirle eso, por la cruz. No olvide eso, que Dios hoy por su espíritu revele el valor de la cruz, no intelectualmente, por favor, en estos días hable con el Señor, pídale que le revele la cruz, porque intelectualmente a veces la entendemos, podemos explicarla,
Pero es que la cruz involucra con Cristo, estoy juntamente crucificado, y eso involucra demasiadas cosas. ¿Qué significa eso? Déjeme decirle. ¿Qué es la cruz para usted cada día? Mire, hay gente que cree que la cruz es un mal esposo o una mala esposa que Dios le mandó. O esta enfermedad que estoy cargando en mi cruz. No, eso no es cierto. La Biblia no dice que eso sea la cruz. O este sacrificio que me toca hacer diariamente de caminar no sé cuánto, o tal vez de coger el bus. No, esa no es la cruz. La cruz significa no yo, sino Dios. No mi ego al comando de mi vida, sino Dios al comando de mi vida. Rendición, entrega total. Y tal vez quisiera invitarle a que miremos Romanos 12 del 1 al 2. Voy a leerlo al pie de la letra. Sí, yo lo conoce, lo conocemos, lo hemos leído en estas 3 ocasiones, pero no, así como Gálatas 2:20 debería ser así que nuestra bandera, Romanos 12 también tiene que ser parte de esta bandera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ni siquiera es un ruego por la fuerza, por el poder, porque Él es Dios, sino por su misericordia. Es aterrador el amor del Señor. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted se arrodilla cada día, lo decíamos hace unos días, como una decisión voluntaria de su mente, por eso involucra voluntad, involucra el intelecto de decir me rindo, la emoción de decir a pesar de cómo me sienta me rindo. Pero no solo se arrodille para contarle sus cosas a Dios. Arrodíllese para preguntarle a Él qué quiere Él. Arrodíllese para no conformarse a este siglo, para ser distinto y distinta. Sino que usted y yo seamos transformados. Señor, estoy aquí arrodillada para ser transformada por medio de la renovación de mi mente, Señor. A través de tu palabra, pero no por entender intelectualmente algo, no, necesito que eso baje al corazón, Señor, de la mente al corazón, a la voluntad y a los hechos. Que esto se vuelva mi estilo de vida para poder comprobar. La buena voluntad de Dios se comprueba. Ah, no, es que todo lo que viene de Dios es bueno. Si usted solo repite eso, nunca se lo va a creer. Pero cuando usted comprueba la buena voluntad de Dios, se le vuelve agradable y perfecta y la va a estar buscando a diario. Bueno, tenemos una vida en Adán. Esa era nuestra vida, déjeme decirle, aquí donde ve el punto negro es como cuando inició su vida en el principio, cuando nosotros nacimos en Adán, ¿qué merecíamos? Nada, el infierno. No importa cuántas buenas obras, usted y yo lo sabemos, sí lo sabemos, pero lo sabemos intelectualmente porque, como le digo, con mucha facilidad, condeno a otros o me condeno a mí misma cuando la embarro. Me vuelvo parte de aliarme con el enemigo para destruir o destruirme. Aunque lo sé intelectualmente, esto es parte de vivir evangelio. Usted y yo íbamos dispuestos al infierno, no había otro, ese fue nuestro nacimiento físico, está determinado así para los hombres. Dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, ya con una nueva naturaleza en ese momento caída. Recuerde que una cosa es la naturaleza de hombre y de Dios, otra cosa es la naturaleza divina y la naturaleza caída. Ya en ese momento tenía la imagen caída y tenía una semejanza de hombre, forma de hombre. Y dice que llamó a su nombre Set. Bueno, empezó la genealogía de Adán. ¿Para dónde iba? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Vamos a recordar la definición de muerte. Muerte es separación, no inexistencia. Entonces, por eso hablamos de
que la muerte pasó a todos los hombres. Todo hombre estaba separado de Dios. No había manera de alcanzar a Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿qué significa estar destituido? Bueno, déjeme darle un ejemplo básico, como cuando alguien está al comando de un puesto, un senador, alguien en Cámara de Representantes, hablando de términos públicos para poder comprenderlo. Y la persona cometió un ilícito de tal manera que le quitan la investidura que tiene como senador o como representante de Cámara y sale para afuera. Uy, perdón, eso sí fue una redundancia enorme. Lo mandan fuera. ¿Qué significa? Pasa a ser uno más que los demás. Eso es estar destituido. Nosotros éramos la creación sublime del Señor, estábamos y vivíamos en el Edén, nos relacionábamos cara a cara con el Señor, caído el hombre, fuera del Edén. Lo destituyeron. ¿De qué? De la presencia misma, de poder disfrutar de la gloria completa de Dios. De ahí que usted recuerde que cuando Moisés habla con el Señor en el monte Sinaí, pidiéndole que le deje ver su gloria, le dice que se meta en la hendidura de la peña, de espaldas, que solo va a ver el reflejo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico no tiene la capacidad de ver la gloria de Dios, porque moriríamos instantáneamente. Nuestro cuerpo, nuestra nueva naturaleza divina tiene esa capacidad, pero no lo soporta el cuerpo físico, porque es un cuerpo caído. Recuerde que el espíritu fue redimido, que el alma está siendo redimida y que el cuerpo va a ser redimido. Lo que Dios nos deja ver son tan solo soslayos, voy a decirlo tal vez en términos de la Biblia, tan solo hemos tocado el borde del manto, no tenemos acceso a toda la presencia porque caeríamos muertos. De ahí que tanto Isaías como Pablo dicen, caí como muerto. No había otra manera de que ellos pudieran comprender si no eran llevados en el Espíritu, que era el único que tenía la capacidad en ese momento de poder ver cara a cara a Dios. Y por eso dicen, yo no sé si dormido, en sueños, en el Espíritu, porque esa es la única manera en que es posible verlo. Dice además porque la paga, el precio, el resultado, la consecuencia del pecado es la muerte. Ojo, no dice de los pecados. Estamos hablando de cuál pecado, el que hemos siempre nombrado que es el pecado que es no contar con Dios. No contar con Dios. La paga de no contar con Dios y tomar decisiones personales es la muerte. Es estar separados de Dios. Y eso aplica no solo para Adán, eso aplica para nosotros hoy. Cuando yo no cuento con Dios, todo lo que va a producir mi ser es carne, muerte. Y ahí que sabemos que el fruto de la carne es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Conocer a Cristo, conocer al Padre, nuestro Señor. Bien, la separación de Dios llevaba a Adán a donde, al infierno, no había otra manera. Lo afirma aún la Biblia en Apocalipsis. De principio a fin está la doctrina de la salvación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice también, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Bueno, ¿y por qué no dice todos fueron constituidos pecadores? ¿Quién se le ocurre que me pueda decir por qué? ¿A alguno se le ocurre por qué dice que los muchos fueron constituidos pecadores y no todos fueron constituidos pecadores? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Líder, pues la palabra de Dios dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces Él tiene sus escogidos, sus elegidos, y a esos es los que a Él más les exige, o nos exige, poniéndonos nosotros en ese lugar. No, creo que en esta ocasión no. Porque por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si uno dice, sí, no todo el mundo es salvo, entonces los que hayan escogido son justos.
Pero todo hombre que ha nacido en el pecado de Adán es constituido pecador, ¿no? Entonces, ¿por qué dice la Biblia? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Bien, déjeme recordarle algo que dice Romanos 5, 12 al 14, y le leo. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Escúcheme bien, pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Fíjense que la Biblia se responde ella misma. Yo no tengo que estar buscando respuestas en los teólogos, no tengo que estar buscando respuesta afuera. Cristo me da las respuestas suficientes. Usted me está diciendo, Heidi, antes de Moisés no había ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sin embargo, la muerte había llegado a esas generaciones. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué se les aplicó? Porque siendo Adán la figura de Cristo, cayó. Ella misma se responde. Fueron constituidos pecadores legalmente desde Moisés, que se entrega la ley, hacia adelante. Entre Abraham y Moisés, o entre Adán y Moisés, no había una ley establecida. Por lo tanto, no se inculpaba de pecado, pero como Adán sí tenía clara una sola cosa, y es que no debía comer del árbol del bien y del mal, porque la consecuencia era la muerte, era su única ley, voy a decirlo así. Y hasta Moisés esa fue la única ley, por eso asumieron muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ahora vamos a entrar en la parte de ese nacimiento espiritual. Seguimos en esa vida que inicia en Adán. Cada uno de nosotros en este trayecto fue la linecita que hicimos. Veníamos directo para el infierno y de pronto hicimos un cruce con esa vida eterna. En ese nacimiento espiritual que dice la Biblia. Más a todos, el más involucra el plus de esto. Todos merecían la muerte, más a todos. Una opción, ese plus que Dios da para ayudar a los que le recibieron. Coma, a los que creen en su nombre. Recibir significa tomar, aceptar. Y creer significa confiar. Les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Recuerda esta conversación con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué se refería? No puede ver a Jesús. No puede ver la salvación. Estaba hablando la salvación misma a Nicodemo. Nicodemo no había podido ver a Jesús, sabía que tenía algo, pero él no podía ver la salvación en Jesús. Hasta cuando sostienen esta conversación. ¿Qué significa? Hay un velo puesto, del que habla la Biblia, porque es necesario nacer de nuevo para que ese velo sea quitado y reconozcas que Jesús es el Mesías. Bueno, recuerde esto, usted brincó de esa línea que iba directo al infierno a la línea de la vida eterna. Cuando le recibió, cuando creyó, cuando nació de nuevo. Ahora voy a decirle algo que tiene sentido de alguna manera.
Y es que una simple oración no salva. Si la oración no se hace con el corazón y se confiesa con los labios, corazón, y ahí nadie puede meterse, déjeme decírselo de esta manera. Usted y yo no tenemos la capacidad de Dios para conocer el corazón del hombre. Si la persona lo hizo delante del Señor, Dios responde por la persona. Es cierto, y por eso la coloco entre comillas, que una simple oración no salva a nadie. Pero una oración hecha con el corazón, bajo la dirección del Espíritu de Dios, que es quien nos convence de pecado, justicia y juicio, involucra que esta persona reciba a Cristo. ¿Me hago entender? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y así lo afirma la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nadie puede llamar al Señor Jesús si no viene del Espíritu. Nadie puede decir que Jesús es el que salva, sana, restaura, edifica, si no viene del Espíritu Santo. Así afirma la palabra del Señor. Usted, cada vez que puede reconocer que Él es el Mesías prometido, el Emmanuel, Dios con nosotros, es porque el Espíritu le insta a hacerlo. Entonces entró en esa línea. Gloria a Dios que nos permitió, en esa línea que usted tiene ahí en su dibujito, entró en esa línea de la eternidad. Permítame, voy hacia atrás porque quiero explicarle algo acá. El día que usted entró por la sangre del Cordero en esta línea de la eternidad, déjeme decirle que así como Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, su pecado, su pasado empieza a ser el pasado de Cristo. Si no fuera su pasado, el pasado de Cristo, usted no podría ser salvo, ni yo. Otra razón por la que nadie puede traerle su pecado a memoria. Él murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo cuando entro en la línea de la eternidad empiezo a tener un nuevo pasado, y es el pasado de Jesucristo. No sé si me estoy haciendo entender. Por favor, páreme si no lo está entendiendo. Su pasado empieza a ser el pasado de Cristo. De ahí que usted no puede decir, ay, pero usted era la María Magdalena que se tenía 7 espíritus inmundos, una bandida completa, porque recuerde que así pensaban los fariseos cuando ella se convirtió. Y si supiera quién es este y todo lo que ha hecho, eso es lo que hace el diablo. Ella encontró un nuevo pasado en Jesús. En él se imputó todo el pecado de ella y el de cada uno de nosotros. Tampoco puedo juzgar a mis hermanos por sus pecados futuros. Así como no lo puedo hacer por el pasado, no lo puedo hacer por el futuro. Si alguien se cree espiritual, dice la palabra de Dios, bájese a la condición del otro y ayúdelo a levantar. Dice, si alguien se cree, no es que sea espiritual, pues ya somos espirituales en Cristo. Eso quería aclararles antes de pasar a esta parte de algo que es sano. Dice Romanos 6, se supone que a este momento ya todos debemos haber leído hasta Romanos 6, o sea que no le estoy contando nada nuevo que usted en este tiempo no haya leído, pero que vamos a hacer ese análisis muy pequeño en el proceso. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Nos separaron del príncipe de este mundo, por eso es que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, nos separaron del mundo caído, del príncipe de este mundo, del padre de mentira, nos separó el Señor y nos adhirió a Él. Porque somos sepultados, la carne tiene que morir juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos,
por la gloria del Padre, así también andemos en una vida nueva. Nosotros también seamos resucitados por el poder del Espíritu Santo. Nuevas criaturas, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, no dice la imagen, recuerde que la imagen es, usted ya tiene la nueva imagen, la naturaleza divina. Fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte. Cada día la cruz, así también lo seremos en la de su resurrección. Discúlpenme. Así también lo seremos en la de su resurrección. Un día este cuerpo resucitará, hablando en lo físico. Sabiendo qué es lo que debo tener presente, qué es lo que no debo olvidar, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. A fin, hay un fin de que tengo que es este versículo, y por favor en su Biblia si puede subráyelo. Su viejo hombre fue crucificado. No, pero el otro día usted me dijo, los muertos no oyen, los muertos no sienten, los muertos no piensan, los muertos no opinan. Y si habla de la resurrección está conforme a la imagen de Cristo. Tengo que bajarle a ayudar a mi hermano, a mi hermana. ¿Y quién es mi hermano y mi hermana? ¿Y mi madre? ¿Quién dijo Jesús que era? Todo el que hace la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. A fin de que ya no sirvamos más al pecado. Dice además su palabra, y le voy a pedir allí, aunque usted tiene su micrófono apagado, allá, repítalo en voz alta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, crucificada. Y ahora póngale su nombre. Con Cristo Heidi está juntamente crucificada. Y ya no vive Heidi, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora Heidi vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por Heidi. Por favor, si su tarea anterior fue que lo escribiera, ahora le voy a pedir que lo escriba al respaldo de esa tarjeta con su nombre. Porque fue por usted y por mí que Cristo murió. Uno tiene que aprender a volver propia la palabra del Señor. Porque es para cada uno de nosotros. Dice además su palabra, mas por Él estáis vosotros. ¿Por quién? Por el Padre en Cristo Jesús. Es por el Padre que estamos nosotros en Cristo. No, yo sí lo quise recibir. Ay, sí, yo fui afortunada y lo recibí de niña. Ay, sí, yo. Mire, estamos en Cristo porque al Padre le plació. El cual nos ha hecho por Dios 4 cositas, no, hombre. Déjeme decirle que a veces uno dice, no, pero yo no tengo sabiduría. Bueno, entonces tenemos que aprender a renunciar a esas mentiras. Si usted cree que no la tiene, pídasela a Dios. Queda abundantemente y se reprochó. Pero fuimos hechos. Nuestra esencia. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esencia. Fue la hechura de las manos de Dios mismo. Sabiduría, justificación, santificación y redención. El enemigo no puede venir a restregarme mi pecado en la cara por esa causa. Porque fui hecha por Dios. Yo soy una nueva mujer, una nueva criatura. Ni yo misma puedo, porque es atentar contra la creación de Dios. Y cuando juzgo a uno de mis hermanos, estoy juzgando la obra que Dios está haciendo en el otro. Ahora sí, ¿quién es la víctima y quién es el victimario? Si cuando yo juzgo la posición de otro, estoy creyendo que Dios no está haciendo nada en el otro. Y ahí que cuando usted tenga algo contra su hermano, corra donde el Señor. Si sabe que su hermano tiene algo contra usted, vaya y pida perdón. Pero si tiene algo usted contra su hermano, corra donde el Señor. Cuéntele al Señor. No le estoy diciendo que no le cuente cómo se siente. Cuénteselo. Cuénteselo todo lo que quisiera hacerle al otro. Así sea cogerlo a pellizquitos con cortaúñas.
pero cuéntele a Él. Descargue sobre Él. Pídale a Él paz y pídale que usted pueda ver a su hermano, a su esposo, a su amigo, desde la perspectiva de Dios. Perdone. Siempre perdone, porque es mínimo comparado con lo que Él nos perdona. Con eso usted no se amarra a la otra persona, ni vive en función de si la miraron o no lo miraron. No es libre. Fuimos hechos. Eso es sabiduría. Correr a quien tengo que llamar, correr. Justificación. Voy y entrego todos mis hechos reales delante del Señor. Santificación. Asumo la posición de Dios. Redención. Perdono. Viví el Evangelio en la situación. Y puedo hacerlo, ¿por qué? Porque dice que Dios me hizo así en mi nueva naturaleza. Usted no puede decir que no. Es que yo no puedo, me queda muy difícil. Mentira. Esa mentira se la vendió el diablo y usted se la creyó. Fue un buen argumento que usted se levantó. La Biblia dice que estamos capacitados para hacer eso. En Cristo Jesús. Si no lo está haciendo y le es muy difícil es porque está viviendo en su carne. Porque en Cristo Jesús nosotros fuimos hechos así, podemos hacerlo. Sabiamente correr a Cristo. Sabiamente presentar nuestros argumentos. Sabiamente tomar su palabra y ponerla en acción y perdonar al otro. Estamos capacitados para eso. Decir otra cosa es decir que Dios se equivocó. Y suena duro, pero déjeme decirle, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa entonces en esa línea de la eternidad en la que entramos, en ese nacimiento espiritual? Todo eso que hemos podido hablar, el Evangelio se vuelve vida. Voy caminando hacia el futuro, creciendo en el carácter de Jesucristo. Ya no en mi carácter, no en la vieja Heidi, porque esa ya no existe. Creciendo en el carácter, la estatura y la sabiduría de Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios. Está sobre él. Recuerde que hay hijos de ira y hay hijos de gracia. Luego, usted y yo somos privilegiados de estar en la línea de la eternidad de Dios. Ahora, ya para terminar, 12 likes que nos quedan. Recuerde que usted, juntamente al Señor, ascendió. Ya posicionalmente estamos con Cristo en el cielo. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra de Dios que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, estoy repitiendo lo de hace 3 minutos, en Cristo hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos, por favor. El llamado de atención de Cristo a través de su palabra es: ande como es su posición actual. Usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Además afirma, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Por eso tiene que no amoldarse conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en donde, no dicen los hijos de Dios, dice que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ojo con esto. Está hablando del alma, está haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos, mire usted a dónde se rompió, por naturaleza hijos de ira. Nosotros pasamos a ser hijos de salvación. Nuestra naturaleza es ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente, nos pegó a Él, nos amamanta. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y a sí mismo
Escúchelo bien, usted lo sabe intelectualmente, pídale al Espíritu de Dios que le revele esto y le voy a decir por qué. Porque cuando esto es revelado a un hijo de Dios, usted aprende a ver las situaciones desde el punto de vista de Dios, no de los hombres. Porque usted aprende a ser sabio en a quién escucha cuando le aconsejan. Pídele al Señor que usted pueda comprender hoy no solo en su intelecto, en su espíritu, que al estar juntamente con Él resucitado, sentado en lugares celestiales con Cristo, usted va a ver como águila, no como gallina. La gallina solo puede levantar la cabeza al cielo, no puede volar. El águila sí puede. La verdad mira desde los cielos, la realidad mira desde la tierra. Y dice, ¿para qué usted debe tener claro? Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? La abundante riqueza de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No dijo el Señor Jesús que nosotros haríamos cosas mayores? Eso debería verse en la iglesia. ¿Sabe por qué no se ve? Porque nosotros generalmente comemos como la gallina, palabra que agachados, y solo miramos al cielo como anhelando en qué momento esto se va a hacer realidad. Pensando que hay una lucha entre los naturales, es que si algún día pudiera volar, usted y yo, en esa nueva naturaleza, tenemos la capacidad de volar. Amamantar de Dios y agachar la mirada para ver las situaciones en la medida perfecta de Dios. Dios tiene el control sobre esta situación. ¿Cómo tengo que actuar? Para que la abundante riqueza de su gracia, los dones, todo se ponga en ejecución para que la gloria de Dios sea levantada. Si puedes haber resucitado con Cristo, esta es la segunda cosa. La primera es que usted actúe desde la verdad, no desde la realidad. La segunda es que usted, si resucitó con Cristo, usted empieza a dejar de pensar en las cosas de la vida. Ay, que a qué hora la casita, que a qué horas el carrito, que a qué horas... Ahí como pendiente, vuelvo y le digo lo que dice 1 Corintios 15:19, si Cristo a usted solo le sirve para resolver los problemas de esta vida, usted y yo somos los más dignos de ser llamados miserables. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo es para pensar en las cosas de arriba, para proyectarnos en lo eterno, en lo grande, en lo que vale la pena. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y nosotros con Él juntamente. Poner la mira en las cosas de arriba, proyéctese, no más de esta tierra. Esto es pasajero. Decía hace un rato Wilson sabiamente. Hoy se llama COVID, mañana yo no sé qué se llamará, pero esas son solo oportunidades para comunicar salvación a otros y vida eterna. ¿Por qué razón? Dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No importa cuál sea la situación, no es un asunto de temor. Si me tengo que ir, me voy porque para mí es ganancia irme. Pero si me quedo, que sea para glorificar a Dios. ¿Y sabe qué dice el 4? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Déjeme decirle que hay muchos cristianos donde Cristo no se manifiesta. Porque han comido Biblia y agachados como gallinas. Pero no han vivido el Evangelio desde las alturas. También habla de la manifestación gloriosa que tendrá el Señor Jesucristo a nivel profético. Tiene la doble connotación, recuerde que de 4 maneras habla el Señor en ese aspecto. Pero cuando se manifieste cada día, nosotros seremos manifestados con Él en su vida. Saldrá la nueva Heidi, saldrá la nueva Jael, saldrá el nuevo Nicolás, saldrá la nueva Jenny. Pero desde allá arriba, no desde allá abajo. Usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No olvide eso. Ya usted no pertenece a esta tierra ni yo. Por eso tal vez le ruego en esa noche al Señor Jesús y al Espíritu Santo que, y era mi oración antes de la clase, que Él le revele lo que es la cruz, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión.